Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental en la teoría de control. Cómo obtener el margen de ganancia y el margen de fase directamente desde una gráfica polar. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si un sistema es estable solo con mirar su gráfica, este video es para ti. Así que prepárate, porque al final de este tutorial serás un experto en el análisis de estabilidad con diagramas polares. Empecemos. Primero, recordamos rápidamente que es una gráfica polar. Imagina que tienes la función de transferencia de lazo abierto de tu sistema que llamamos G de J omega. La gráfica polar es simplemente una representación de esta función en el plano complejo para todas las frecuencias, desde 0 hasta infinito. Cada punto en la gráfica tiene una magnitud, que es la distancia desde el origen, y un ángulo fase. Es como un mapa que nos muestra cómo responde el sistema a diferentes frecuencias. Ahora, hablemos del punto clave de todo este análisis en el punto crítico. -1 más J0. Este punto en el plano complejo es nuestra referencia para la estabilidad, según el criterio de estabilidad de Nyquist. La estabilidad de un sistema de lazo cerrado depende de cómo la gráfica polar de G de J omega rodea a este punto crítico. Si la gráfica no lo rodea, el sistema será estable. Si lo rodea, podría ser inestable. Por eso nuestra proximidad a este punto es crucial. Comencemos con el margen de ganancia. Este margen nos dice cuánto podemos aumentar la ganancia del sistema antes de que se vuelva inestable. Para encontrarlo, primero buscamos en nuestra gráfica polar el punto exacto donde cruza el eje real negativo. Esto ocurre en una frecuencia específica que llamaremos la frecuencia de cruce de fase, omega sub pc. En este punto, la fase del sistema es exactamente de -180 grados. Una vez que hemos localizado este punto de cruce, medimos su magnitud. Llamemos a esta magnitud. El margen de ganancia en decibelios se calcula con una fórmula muy sencilla, es igual a -20 por el logaritmo en base 10 de esta magnitud. Si la gráfica corta el eje real entre el origen y el punto -1, la magnitud será menor que 1. Al aplicar la fórmula, obtendremos un margen de ganancia positivo, lo cual indica que el sistema es estable. Si por el contrario el cruce ocurre más allá del punto -1, la magnitud será mayor que 1, resultando en un margen de ganancia negativo, lo que significa que el sistema es inestable. Si el cruce es justo en el punto -1, el margen de ganancia es 0 y el sistema está críticamente estable. Ahora pasemos al margen de fase. Este margen nos indica cuánta fase adicional podemos introducir en el sistema antes de que se vuelva inestable. Para hallarlo, necesitamos encontrar un punto diferente en la gráfica. Trazamos un círculo con centro en el origen y radio igual a 1. Este se conoce como el círculo unitario. La gráfica polar intersectará este círculo en un punto específico. La frecuencia en la que ocurre esta intersección se llama frecuencia de cruce de ganancia, omega sub gc. En este punto, la magnitud de la función de transferencia es exactamente 1. Una vez que hemos identificado este punto de intersección, medimos el ángulo que forma con el eje real positivo. Este ángulo es la fase del sistema en la frecuencia de cruce de ganancia. Llamemos a este ángulo pi. El margen de fase, que llamaremos gamma, se calcula sumando 180 grados a este ángulo phi. La fórmula de ese margen de fase es igual a 180 grados más phi. Como la fase phi en este punto suele ser negativa, por ejemplo, -140 grados, al sumarle 180, obtendremos un resultado positivo, como 40 grados. Un margen de fase positivo significa que el sistema es estable. Si la gráfica no cruza el círculo unitario en el lado izquierdo del plano, el sistema es muy estable y su margen de fase es grande. Si el cruce ocurre en un ángulo mayor, R a -180 grados, el margen de fase será negativo, indicando inestabilidad. Un margen de fase de 0 significa que el sistema está en el límite de la estabilidad. Vamos a consolidar todo con un ejemplo práctico. Imagina que tenemos esta gráfica polar en pantalla. Primero, para el margen de ganancia, buscamos donde cruza el eje real negativo. Vemos que lo hace en el punto -0.5.
Esta es nuestra magnitud A. Aplicando la fórmula, el margen de ganancia es menos 20 por el logaritmo de 0.5, lo que nos da aproximadamente 6 decibelios. Como es positivo, es una buena señal. Ahora, para el margen de fase, trazamos el círculo unitario. Vemos que la gráfica lo cruza en un punto donde el ángulo o fase es de menos 135 grados. Este es nuestro ángulo phi. Aplicamos la fórmula del margen de fase en 180 grados más menos 135 grados, lo que nos da un margen de fase 45 grados. Como también es positivo, podemos concluir con seguridad que este sistema es estable. ¿Y qué pasa si el sistema es inestable? Veamos otra gráfica. Aquí la gráfica polar cruza el eje real negativo en menos 2. La magnitud A es 2. El margen de ganancia sería menos 20 por el logaritmo de 2, que es aproximadamente menos 6 decibelios. Un margen de ganancia negativo nos dice que el sistema es inestable. Si miramos el margen de fase, vemos que el cruce con el círculo unitario ocurre a un ángulo de menos 210 grados. El margen de fase sería 180 más menos 210, que es menos 30 grados. Un margen de fase negativo también confirma la inestabilidad. En resumen, los márgenes de ganancia y de fase son nuestros indicadores de seguridad. Nos dicen qué tan lejos estamos del precipicio de la inestabilidad. Un margen de ganancia positivo nos dice cuánta ganancia extra soporta el sistema. Un margen de fase positivo nos dice cuánto retardo de fase adicional puede tolerar. Siempre buscamos márgenes positivos y en la práctica un margen de fase de entre 30 y 60 grados y un margen de ganancia de más de 6 decibelios se consideran buenos para un rendimiento robusto. Y con esto hemos cubierto cómo determinar el margen de ganancia y el margen de fase a partir de una gráfica polar. Espero que esta explicación detallada te haya resultado útil y clara. Dominar esta técnica es esencial para cualquier ingeniero o estudiante de control, ya que proporciona una visión muy intuitiva sobre la estabilidad de un sistema. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, por favor, dale un me gusta, compártelo con tus compañeros y no olvides suscribirte a nuestro canal para más tutoriales de ingeniería y teoría de control. Si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros videos, déjala en los comentarios. Nos encanta leerlos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.